Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días a todos, mi nombre es Eliana López Quimbres y les voy a presentar este artículo que se llama Mejora del rendimiento de un enfriador evaporativo mediante el uso de conductos de refrigeración. En este trabajo se aplica un sistema de refrigeración evaporativa indirecta en un enfriador en lugar de un sistema de refrigeración evaporativa directa, que ahorita más adelante pues lo voy a detallar un poco más. Esto se lleva a cabo para enfriar el aire sin dejar que el aire entre en contacto directo con el refrigerante, que en este caso es el agua, y se hizo para mantener la humedad a bajo nivel dentro de la habitación que se quiere enfriar. Para lograr este objetivo se introdujo un intercambiador de calor donde se lleva a cabo la refrigeración evaporativa indirecta, y para mejorar la refrigeración del aire también le añadieron una torre de refrigeración y uno de aire forzado en la superficie del intercambiador de calor. Este trabajo, pues esta investigación que mostraron, muestra una eficiencia de entre el 72 y el 89% y fue capaz de llevar la temperatura ambiente de 35 grados a 30 grados centígrados. Hay definiciones que vamos a encontrar en el artículo, que una de ellas ya la mencioné, que sería lo que es el intercambiador de calor, que es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido que está en contacto con dos fluidos. Se está moviendo la presentación. Si quieres, regrésate a la segunda diapositiva. O no sé si está fallando el Teams. Ahí te puedes quedar ahí, por favor. Y pues como les decía, ¿no?, del intercambiador de calor, que se utiliza para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido. Y se emplean para diferentes usos, que por ejemplo uno de ellos sería elevar la temperatura de un fluido gracias a otro más caliente. Podemos también con los intercambiadores de calor refrescar un fluido empleando otro con menor temperatura. Podemos también llevar al punto de ebullición a un fluido por la acción de otro con mayor temperatura. Podemos también condensar gases utilizando fluidos fríos, y también podemos llevar a ebullición un determinado fluido mientras se condensa otro en forma de gas que esté más caliente. Vamos a encontrar también encontré también dentro del artículo lo que es la refrigeración evaporativa indirecta, que se produce cuando el agua pasa por un sistema secundario de aire que hace un intercambio de calor. De esta manera la zona se enfría por el contacto del aire frío. El enfriamiento evaporativo indirecto es especialmente recomendable para sitios con temperaturas entre las temperaturas medias y altas y con baja humedad. El sistema de enfriamiento evaporativo consta de dos circuitos de fluidos distintos. El primero sería un circuito primario, que por este circula refrigerante y es donde se produce el frío, y el segundo sería el circuito secundario, y por este circula un fluido portador del frío. Los sistemas de enfriamiento indirectos utilizan agua enfriada con aire, utilizando un intercambiador para enfriar el aire primario que se impulsa al espacio. Son menos eficaces que los sistemas directos y además no modifican las corrientes de aire que enfrían. Y por último tendríamos lo que es una torre de refrigeración, que estas liberan el calor de condensación de las máquinas frigoríficas, que es lo que se estudia en este artículo, transfiriéndolo a la atmósfera mediante la evaporación de una reducida cantidad de agua. Este proceso se hace efectivo gracias al establecimiento de un contacto entre el agua en circulación y una corriente de aire en un intercambiador de calor. Si puedes darle la que sigue, por favor. Bueno, dentro del artículo mencionan por qué se usa un enfriador evaporativo en lugar de un aire acondicionado. Entonces para eso yo investigué lo que es cada uno, pues para entender un poco más. Entonces el enfriador evaporativo funciona
funciona, bueno, está compuesto de un ventilador. El enfriador evaporativo está compuesto de un ventilador, un depósito de agua y almohadillas de paja, que sería lo que nosotros conocemos como un cooler aquí. Su funcionamiento es muy simple porque es una evaporación adiabática, lo que significa que no intercambia calor con el entorno. Esto significa que el equipo no intercambia calor para enfriar el ambiente. Entonces funciona en 3 sencillos pasos. En primer lugar, se llena de agua el depósito. Después, las almohadillas, que en este caso sería la paja, absorben el agua. Y por último, con el flujo de aire, el agua que es absorbida por las almohadillas se evapora y enfría el ambiente. Todo este proceso de enfriamiento se lleva a cabo mediante la evaporación del agua en el aire, logrando, además de que el aire pues se sienta frío, fresco, el ambiente también se sienta húmedo. Entonces, por ejemplo, si vivimos en una ciudad con clima húmedo, esta no sería la mejor opción pues para combatir el calor, porque aparte de humedad de la ciudad, le sumamos la humedad del enfriador y pues no. En otras palabras, este tipo de enfriadores se recomiendan para regiones de clima seco. Y por el contrario tenemos lo que es un aire acondicionado, que estos están compuestos por un abanico, por un compresor, por un evaporador, por gas o lo que conocemos como líquido refrigerante, por un condensador y un termómetro. Su funcionamiento es totalmente diferente al del enfriador evaporativo porque el aire que producen es frío y es seco. Por eso es por lo general lo que utilizamos aquí en esta ciudad. Por lo general, los aires acondicionados usan un sistema refrigerante por compresión que basan su funcionamiento en un ciclo frigorífico. Esto quiere decir que el aire acondicionado no genera aire frío, sino que extraen el calor del aire de la habitación en la que se usa. Mencionan paso a paso cómo funciona y pues voy a mencionar algunos porque son bastantes. Uno de ellos es que el gas refrigerante recorre un circuito de tuberías cambiando de estado gaseoso a líquido y al revés, de líquido a gaseoso. Durante el cambio de estado ocurre un intercambio térmico, o sea que el refrigerante cede su calor al aire que atraviesa por el condensador impulsado por los ventiladores. Por último, el aire caliente sale de la habitación a través de la unidad exterior del aire acondicionado, mientras la unidad interior, que sería el cuarto que estamos refrigerando, pues se mantiene fría. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Cambió la diapositiva, a mí me sigue saliendo la misma. Ah, está, gracias. Esto es lo que se estudia en el artículo. Y lo estudiaron porque se basan en la India, en la ciudad de la India. Entonces en la India el aire acondicionado es una tarea muy importante, ya que en verano tienen condiciones climáticas extremadamente calurosas. En la India, en la mayoría, los refrigeradores se usan para enfriar el aire debido a que tienen un bajo costo. Su costo de funcionamiento también es muy bajo y consumen muy poca electricidad comparado con el aire acondicionado que nosotros conocemos. El refrigerador funciona sobre el principio de enfriamiento evaporativo directo, que este principio consiste en enfriar la temperatura del aire a través del fenómeno físico de la evaporación, donde es necesaria el agua para iniciar el proceso. El equipo captura el aire caliente y seco del exterior y mediante un ventilador lo impulsa hacia el interior, haciéndolo pasar por un filtro de celulosa de alta eficacia y larga duración previamente humedecido. Así que el aire se enfría al tener contacto con el filtro, brindando un aire fresco y puro al recinto, que el recinto pues sería el cuarto, ¿no? Por lo tanto, este tipo de refrigeradores necesitan un gran volumen de agua para poder funcionar, lo que es un problema para ciertas regiones de la India, donde el agua no es disponible en gran volumen. También este tipo de refrigeradores aumentan la humedad del aire, que pues es lo que no se desea en este tipo de condiciones climáticas, porque llueve mucho y es un clima generalmente húmedo. También el aumento de la humedad pues crea problemas en la salud, ¿no? a corto y largo plazo. Para superar este tipo de problemas, en este artículo desarrollaron un enfriador modificado para trabajar sobre el principio de enfriamiento evaporativo indirecto. Este enfriador funciona con el principio de enfriamiento evaporativo indirecto que se produce cuando el agua pasa por un sistema secundario de aire que hace un intercambio de calor. De esta manera la zona se enfría por el contacto de este aire frío.
El enfriamiento es especialmente razonable para sitios con temperatura alta y baja humedad, que es lo que mencionábamos hace rato. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, en la imagen anterior muestro, lo que es el aparato que diseñaron, y aquí ya voy a explicarles un poquito de cómo consiste pues la configuración del aparato. Tenemos primero lo que es la torre de refrigeración. Después de realizar un estudio detallado sobre el resultado y los análisis, se obtuvieron las siguientes observaciones de la torre de refrigeración. El enfriador evaporativo actual consume menos agua que el refrigerador del desierto, que es lo que se está estudiando. A mayor temperatura, el enfriador con almohadilla de enfriamiento de algodón es más eficiente. La observación final de la torre de refrigeración es que el enfriador a base de algodón da una excelente relación de humedad que el más frío existente durante la temporada de lluvias. Después tenemos lo que es el colador, que el colador se utiliza a la salida del flujo de aire enfriado. El propósito del colador en este aparato, en esta configuración, es eliminar la partícula de agua adicional del aire, ya que tiene un paso muy pequeño a través del cual el flujo de aire pasa las partículas de agua suspendidas y se drenan, que sería pues sí como un colador muy pequeñito que no permite que pasen las partículas de agua. Le das a la que sigue, porfis. Gracias. Después tenemos lo que es la almohadilla de refrigeración, que es un conducto hueco de lámina de aluminio. Se envuelve en una capa de algodón de 1 centímetro de espesor alrededor del conducto. El agua fría de la torre de refrigeración está hecha para caer sobre esta almohadilla, y esa almohadilla toma el calor del aire que fluye a través del conducto. La evaporación en la almohadilla se da lugar a la evaporación, dejando el conducto frío. Después tenemos lo que es el ventilador de escape, que se utiliza a través del aire frío desde el conducto de refrigeración a la cabina, bajando la temperatura de la cabina. También limita el flujo de la corriente de aire a la cabina. Se debe utilizar un ventilador de escape de diámetro exacto y para mantener la temperatura de la cabina, que el diámetro exacto ahí no lo localizó en el artículo, pero pues lo menciona que debe de ser un diámetro exacto. ¿Le cambias, porfa? Gracias. Por último tenemos lo que es el conducto de refrigeración, que es un conducto hueco de hoja de aluminio en el que se ha proporcionado la almohadilla de refrigeración. El conducto de refrigeración permite que la corriente de aire pase a través de este y el aire se enfríe en esta sección. Tiene una porción con bridas al final, que es donde recibe el colador. ¿Le cambias, porfis? Gracias. Como resultados tenemos esta primera gráfica, y aquí se muestra la comparación de la temperatura de salida del enfriador y el enfriador modificado con la temperatura de entrada. Todos estos resultados salen a partir de comparar un enfriador normal y un enfriador modificado, que es lo que estudiaron lo que me muestran en el artículo. Aquí en esta gráfica podemos ver que la temperatura de salida del enfriador o refrigerador varía de 30.7 grados a 34.5. ¿Le das a la que sigue, por favor? Gracias. Esta segunda gráfica muestra la comparación de la humedad específica del enfriador y el enfriador modificado con la temperatura de entrada. Aquí el valor específico de la humedad del enfriador varía de 0.0312 a 0.0343. Mientras que el valor específico de la humedad del enfriador modificado varía de 0.0310 a 0.034. ¿Cambias, por favor? Gracias. En esta tercera gráfica nos muestran la comparación de la humedad relativa del enfriador y la humedad relativa del enfriador modificado con la temperatura de entrada. Aquí la humedad relativa del enfriador normal
varía de 45.6 a 52.7, mientras que la humedad relativa del enfriador modificado varía de 45.2 a 52.7. La que sigue, por favor. En esta cuarta gráfica tenemos lo que es la comparación de la eficiencia de la bobina, del enfriador normal y la eficiencia de la bobina del enfriador modificado con la temperatura de entrada. Aquí, en esta gráfica podemos ver que la eficiencia de la bobina del refrigerador pues común varía entre 68% y 80.95% de eficiencia, mientras que la eficiencia para la bobina del refrigerador modificado varía de 71 a 84.52. La que sigue, porfa. Gracias. Por último tenemos esta gráfica que nos muestra una comparación de la tasa de consumo de energía, de agua, del enfriador normal y el enfriador modificado. Y aquí podemos ver que la tasa de consumo de agua del refrigerador normal varía de 3.9 a 4.5, mientras que la tasa de consumo de agua del refrigerador modificado varía de 3.15 a 3.8. ¿Lo cambias, por favor? Gracias. Y las personas que investigaron, que hicieron esta investigación, esta configuración, llegaron a 4 conclusiones. La primera es que después de realizar un estudio detallado sobre los resultados que obtuvieron y el análisis son las siguientes observaciones. El actual enfriador evaporativo consume menos agua que el refrigerador del desierto existente, que son los que manejan en la India. A mayor temperatura, el enfriador con almohadilla de enfriamiento de algodón es más eficiente. Y por último, la observación final y más importante es que el enfriador a base de algodón da una excelente relación de humedad, con la humedad que el más frío que existe durante la temporada de lluvias. Y ya sería todo.